Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Amigos oyentes de la radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Cecilia de Malac, Eduardo Rubió y los demás integrantes de la redacción del programa hispano. En la emisión vespertina de este jueves 31 de enero, memoria litúrgica de San Juan Bosco, sacerdote, fundador de los salesianos, padre y maestro de los jóvenes, les anticipamos. Telegrama de Benedicto XVI por el trágico motín en la cárcel venezolana de Uribana. En vísperas de la celebración de la Presentación del Señor y Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el Papa recibe en audiencia al cardenal João Braz de Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Ante nuestros micrófonos, el sacerdote claretiano Fernando Prado, organizador del 9º encuentro de personas consagradas de habla hispana que viven en Roma. Culturas juveniles emergentes es el tema de la Asamblea Plenaria Anual del Consejo Pontificio para la Cultura, que fue presentado esta mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede. La actividad del Papa es noticia. Benedicto XVI, profundamente apenado por la noticia de los trágicos incidentes ocurridos en la cárcel venezolana de Uribana, estado de Lara, que causaron la muerte de 58 personas y un centenar de heridos el viernes pasado, ha enviado un telegrama a través del cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone a Monseñor Antonio José Castillo, arzobispo de Barquisimeto. El Papa ofrece sufragios al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, a la vez que hace llegar a los familiares su más sentido pésame, así como su cercanía espiritual, junto con el deseo de un pronto y total restablecimiento de los heridos. Asimismo, el Papa alienta a todas las personas e instituciones responsables a seguir trabajando con espíritu de colaboración y buena voluntad por la superación de los problemas y así evitar en el futuro la repetición de acontecimientos tan dramáticos como este motín. Con estos sentimientos, el Santo Padre, a la vez que invoca la amorosa protección de la Virgen María, imparte con afecto su confortadora bendición apostólica como signo de consuelo y esperanza en estos momentos de tristeza. Benedicto XVI recibió esta mañana en audiencia al cardenal João Braz de Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, en vísperas de la celebración del 12 de febrero, en que la Iglesia Universal conmemora la presentación de Jesús en el templo, al celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que instituyó el beato Juan Pablo II. Recordamos que precisamente pasado mañana el Papa presidirá la Santa Misa de la fiesta que celebra el misterio de la consagración. Consagración de Cristo, consagración de María, consagración de todos aquellos que siguen a Jesús por amor del reino de Dios, como destacó el mismo Benedicto XVI en su homilía del año pasado. Participarán en la concelebración eucarística los miembros de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica encabezados por el prefecto de esta congregación, cardenal João Braz de Avis. Y precisamente en este contexto el mismo purpurado participará mañana en el 9º encuentro de las personas consagradas de habla hispana que viven en la diócesis del Papa. El claretiano Fernando Prado, que organiza estas citas romanas, ha sido entrevistado por Mónica Zorita. Mañana viernes se celebra en Roma un encuentro de vida consagrada organizado por las publicaciones claretianas de Madrid. Nos lo explica el padre Fernando Prado Ayuso, director de las publicaciones claretianas. La jornada de la vida consagrada siempre ha sido un motivo importante para los religiosos y religiosas de habla española, porque desde hace 10 años, desde que yo estoy prácticamente en la editorial, quise convocar este encuentro anual en torno a la jornada para promocionar un poco los libros que editamos desde la especialización que tiene nuestra
casa editorial en Madrid. Y en esta ocasión, el 9º encuentro, vamos a presentar un libro del padre Aquilino Bocos, que ha sido superior general de nuestra congregación de los claretianos durante 12 años, bajo el título Un relato del espíritu. Y bueno, pues hemos invitado a los religiosos y religiosas de habla española, y también va a hacerse presente el cardenal Bras de Avis, el prefecto de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, lo que llamábamos antes la Congregación de Religiosos, pues que nos honra con su presencia y ha querido pues venir a acompañarnos a todos, saludar y decirnos algunas palabras. Tenga la gente clara la fecha y el lugar, el día 1, viernes, a las 5 de la tarde, en el Claretianum, aquí en la ciudad de Roma. Informaciones de la Santa Sede. Como hemos dicho en titulares, esta mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede tuvo lugar la presentación de la Asamblea Plenaria Anual del Pontificio Consejo de la Cultura, que estará dedicado al tema Culturas Juveniles Emergentes y que tendrá lugar del 6 al 9 de febrero. Intervinieron en la presentación, entre otros, el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del dicasterio, el obispo Carlos Alberto de Piño Moreira Acevedo, delegado del mismo, junto al padre Enzo Fortunato, director de la oficina de prensa del Sacro Convento de Asís, y 2 representantes de la juventud, uno italiano y la otra malgache. En un texto que se pronunció hace unos días en el convento de San Francisco en Asís para presentar este evento, el cardenal Ravasi afirmaba que su campo de interés privilegiado era la cultura de los jóvenes y escribía: su caminar por las calles con los oídos tapados por los auriculares, con los que escuchan música, señala que están desconectados de la insoportable complejidad social, política y religiosa que hemos creado los adultos. En cierto sentido, se calan la visera para autoexcluirse, porque les hemos excluido con nuestra corrupción e incoherencia, con la precariedad, el desempleo y la marginación. Tendríamos que hacer un examen de conciencia, los padres, los maestros, los sacerdotes, la clase dirigente. Efectivamente, la diversidad de los jóvenes no es solo negativa, sino que contiene semillas sorprendentes de fertilidad y autenticidad. Baste pensar en el voluntariado, que abarca un amplio horizonte de jóvenes, en su pasión por la música, por el deporte, por la amistad, que es una manera de decirnos que el hombre no vive solo de pan. Pensemos en su espiritualidad tan original, en su sinceridad, en la libertad oculta bajo el manto de aparente indiferencia. Por estas y muchas otras razones, concluía el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, me interesan los jóvenes, que son el presente y no solo el futuro de la humanidad. De los 5.000 millones de personas que viven en países en desarrollo, más de la mitad son menores de 25 años, es decir, 85% de los jóvenes de todo el mundo. Y por esto, dejando aparte el siempre necesario análisis objetivo socio-psicológico de la fe en los jóvenes, es decir, el significado de la presencia religiosa en ellos, preferiría apostar por la fe en los jóvenes, es decir, por la confianza en sus posibilidades, incluso cuando están sepultadas bajo esas diferencias que a primera vista me impresionan. Por su parte, el obispo Acevedo, en su intervención en la conferencia de prensa, ilustró el programa de la plenaria, especificando que el objetivo es indagar con objetividad el fenómeno nuevo, complejo y fragmentado de las culturas juveniles, con la ayuda de expertos y escuchando el parecer de los miembros y consultores del Consejo Pontificio de la Cultura. Solo la apertura será pública en el aula magna de la Universidad LUMSA, con la novedad de un concierto rock que precederá la primera conferencia. En el documento de trabajo, enviado a todos los participantes, se aclara la perspectiva de análisis cultural de las transformaciones en los adolescentes y en los jóvenes que ponen en tela de juicio las prácticas evangelizadoras. Hace algunos días, ha comentado, la Organización Internacional del Trabajo informaba que casi 74 millones de jóvenes en el mundo carecen de trabajo y que habrá 500.000 más de aquí al año 2014. El dato plantea una serie de interrogantes. Hay malestar frente a la política, miedo al futuro, los jóvenes se manifestarán.
el mito de la eterna juventud revela la ausencia de valor de la persona adulta. En este contexto y después de una mirada de conjunto, el programa de la Asamblea se centrará en algunas de las características más destacadas y de amplia resonancia cultural, como la cultura digital, que revoluciona el modelo y la gramática educativa. Se analizarán las estructuras y rituales de ese lenguaje, así como la importancia de la música, de los lugares de encuentro, etc. Son todas estas cuestiones que requieren un discernimiento por parte de la Iglesia y un cambio profundo en el lenguaje y en la creación de códigos para que la visión cristiana sea significativa. También se hablará del alfabeto emotivo de los jóvenes, abordando, entre otros, los temas del valor del cuerpo, las redes de amistad y el retardo en la autonomía. Se trata de un tema que interesa mucho al Santo Padre Benedicto XVI, tal como nos dice ante nuestros micrófonos el oficial de este dicasterio, el Padre Miguel Ángel Reyes, quien fue entrevistado por nuestra colega Patricia Inestrosa. El tema que vamos a estudiar será el de las culturas juveniles, que es un tema que le interesa mucho al Santo Padre y es un tema urgente. Nosotros vamos a acercarnos a este mundo de los jóvenes con un análisis cultural. Hablamos no de jóvenes, no hay jóvenes como si fuera una categoría uniforme, hablamos de culturas juveniles. La plenaria se realizará del 7 al 9 de febrero. La plenaria abre con una sesión pública a la cual están invitados los jefes de los dicasterios, los embajadores ante la Santa Sede que viven en Roma, los rectores de las universidades y colegios romanos y otras personalidades interesadas en el mundo de la cultura. Interesante será escuchar al profesor Le Breton con la conferencia Del universo al multiverso, análisis de las culturas juveniles, con la participación, por primera vez, como parte de una plenaria, de un grupo rock. Los cardenales estarán sometidos por 30 minutos a la música rock, al lenguaje juvenil. Después del 6, eso es el 6 por la tarde, 7, iniciamos propiamente con la audiencia del Santo Padre. El Santo Padre inicia prácticamente en nuestra plenaria y se prolongan los trabajos hasta el sábado 9. Queremos acercarnos al alfabeto emotivo de los jóvenes con el anhelo de dar una respuesta a la sed de trascendencia y nos proponemos analizar los signos de los tiempos, nos dice también el padre Miguel Ángel Reyes, hablando del desarrollo de esta plenaria. Como es tan amplio el mundo de las culturas juveniles, hemos querido elegir algunas temáticas privilegiadas. Por ejemplo, ¿cómo socializan los jóvenes? Los nativos digitales, ¿cómo comunican? ¿Cuál es su nuevo código de comunicación? Queremos acercarnos también al mundo de los afectos y los sentimientos, el alfabeto emotivo de los jóvenes. Queremos también señalar cómo la Iglesia ve a los jóvenes con amor y con mucha confianza. Por eso hemos invitado a algunos jóvenes a que den testimonio de lo que están haciendo, con el tema fe en los jóvenes, en el doble sentido de la palabra. Cómo nosotros les tenemos confianza, pero también queremos explorar cómo es el mundo de la respuesta a la trascendencia, la respuesta a Dios, el mundo de la fe. Todo esto siempre con vistas a la evangelización. Nosotros nos queremos preguntar acerca de las culturas juveniles si es verdad la forma como los han etiquetado, que son jóvenes que no creen, que no trabajan, que son egoístas, que siempre preocupados de sí mismos. ¿O no será que están haciendo una cultura nueva que nosotros necesitamos conocer y profundizar? No queremos etiquetar sin antes hacer el esfuerzo de pensar. Creemos nosotros que Dios se manifiesta en la historia y tenemos que analizar los signos de los tiempos, uno de los cuales son los jóvenes. Los jóvenes que se habla mucho de ellos. Como decía una profesora que es invitada, que viene precisamente de Guadalajara, la profesora Reguillo, calificaba de esa manera nuestra sociedad. Es una sociedad bulímica, que se traga a los jóvenes y luego los vomita, los utiliza solamente, y los jóvenes están todavía buscando, con las palabras de la profesora, una narración que les permita tener un futuro mejor. La Iglesia acompaña a los jóvenes, cree en los jóvenes y queremos nosotros por eso dedicar nuestra plenaria a este tema tan importante.
Dios Padre ama a todo ser humano, que nadie se sienta olvidado, porque el nombre de cada uno está escrito en el corazón bondadoso del Señor. Este es el texto del tuit en español del Papa, lanzado ayer al final de la audiencia general. En su catequesis, Benedicto XVI prosiguió su reflexión sobre la oración del credo. Dios, dijo el Papa, es un Padre bueno que nos ha elegido y bendecido antes de la creación del mundo, un Padre que no abandona, que nos sostiene, ayuda y salva con una fidelidad que sobrepasa infinitamente la de los hombres. Oigamos a este respecto el testimonio del Padre Douglas de Brasil que recogimos terminada la audiencia. Pensando en esta pequeña catequesis que tuvimos del Papa, se ve mucho que Dios es un Padre que no nos abandona, está siempre con nosotros. Y vemos también un ejemplo como Dios está próximo de las personas hasta por medio de sus escogidos. Por eso pienso que estamos ahora llegando ya a esta vigilia de la jornada de los religiosos. Podemos ver una manifestación de Dios en el mundo hasta por medio de estos religiosos que vienen a traer a Dios por medio de su oración, por medio de su ejemplo y principalmente por medio de su oración a cada persona que les pide. Y vemos que el Papa es un Padre también, que está siempre con nosotros y nos invita a amar a Dios y nunca olvidar que Dios está siempre cerca de nosotros. Han pasado poco más de 3 meses del Sínodo de los Obispos por la nueva evangelización. Peregrinos llegados a Roma nos responden por qué creen que es necesaria una nueva evangelización. Muchas estructuras de la sociedad han dejado de ser completamente cristianas. Justo ahora el Papa nos decía que no teníamos que tener miedo, que teníamos que volver a recuperar ciertos valores. Vengo de España, de Galicia. Ana. El pueblo va cambiando, la Iglesia tiene que ir viendo la evolución que tiene el pueblo cada día, año a año, y con eso irse acercando, o la Iglesia sea más cercana al pueblo. Juan Pablo de Chile. Sí, importante en todas partes, pero yo estuve siempre en nueva evangelización en África. En África estuve en el seminario de Maputo, pero por ejemplo, 6 años formando sacerdotes. Cuando he llegado a una diócesis donde debía trabajar, tenía un sacerdote mozambicano, uno. Por eso que digo, que la nueva evangelización, yo estuve en esta primera, pero aquí en Europa es nueva o reevangelización, yo no lo sé muy bien. Yo soy portugués, Ignacio Macedo. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino para América Latina y el Caribe de este jueves 31 de enero. Los dejamos en sintonía con la segunda parte de la programación. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa. Iglesia viva. Destellos de la infinita misericordia de Dios. Producción de Patricia Jauregui. Dos eventos ecuménicos han marcado en los últimos meses la vida de la Iglesia en Roma y con ella la vida de la Iglesia universal. El pasado 29 de diciembre por la tarde, un sábado que permanece inolvidable en el corazón de quienes lo vivimos, los jóvenes de la comunidad ETC, en 40.000 más los que de Roma participaron, los chicos cristianos se reunieron a rezar y a cantar en torno a la figura del sucesor de Pedro en el contexto del encuentro que cada año reúne a jóvenes, principalmente europeos, para celebrar la tradicional peregrinación de la confianza sobre la tierra. En esta ocasión, la cita fue aquí, en Roma, y se trató de un momento importante, inolvidable, decíamos, y en particular, en aquella ocasión de oración, el Papa expresaba a los jóvenes: Cristo no los saca del mundo, los manda
allá donde falta la luz para que la lleven a los demás. Ustedes están llamados a ser pequeñas luces para cuantos los circundan, con su atención a una más equitativa repartición de los bienes de la tierra, con el compromiso por la justicia y por la nueva solidaridad humana. Ustedes ayudarán a cuantos les rodean para comprender mejor cómo el Evangelio nos conduce al mismo tiempo hacia Dios y hacia los demás. De este modo, con la fe que tienen, contribuirán para hacer surgir la confianza sobre la tierra. Naturalmente, el segundo momento ecuménico en el hemisferio norte lo hemos vivido del 18 al 25 de enero en la tradicional celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año nos llamó para conocer qué exige Dios de nosotros. En este contexto nos preparamos para conocer la perspectiva joven sobre el ecumenismo que nace en el seno de nuestra Santa Iglesia Católica, y lo hacemos conversando con una amable joven mexicana que, participando en Roma en ambos momentos ecuménicos, acudió a la Radio Vaticana para compartir con nuestro auditorio, el auditorio de Radio Vaticano, sus experiencias, y su nombre es Rebeca Alejandra Barragán Bravo, es de Monterrey, Nuevo León. Actualmente estudia en el Instituto Ecuménico de Bosey, en Suiza. Ella viene de una experiencia de misión ecuménica en su país, pero también de la experiencia de haber visitado la comunidad ecuménica de TC, fundada por Frère Roger en Francia hace 70 años. Escucha lo que nos dijo cuando apenas le preguntamos si ella estuvo en el encuentro que se dio en la Plaza de San Pedro el pasado 29 de diciembre. Bueno, es que tuve la oportunidad de conocer a los hermanos de cerca y bueno, yo creo que fue una emoción muy visceral no sé si visceral, pero sientes que estás con santos aquí. Y ver la plaza llena de jóvenes, familias, orando, cantando, el Papa tan cercano a los hermanos y a nosotros, fue una experiencia maravillosa. Y también que tantas iglesias abrieran sus puertas. Nos quedamos en una parroquia, llegamos tarde por el vuelo y el transporte, nos estaban esperando, cena, el padre hermoso que nos llevó al hospedaje. Todo el mundo fue muy generoso con nosotros y creo que lo vivimos todos los jóvenes. Era un abarrotamiento de trenes, pero bueno, o esperas a que pase el otro o caminas, porque era el espíritu también que nos pedían. Venimos a orar y a compartir. Producción de Patricia Jauregui. Iglesia Viva. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Colombia, Puerto Rico, Honduras, Argentina, Chile, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Perú, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Paraguay, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Ecuador. Que Dios os acompañe y llene siempre vuestra vida de alegría y paz. Muchas gracias. En el espíritu de Aparecida. Toda la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, es el agente responsable de la nueva evangelización. Padre Antonio Grande, de la Diócesis de Rafaela, Argentina, rector del Colegio Sacerdotal y de la Iglesia Argentina en Roma, nos está hablando de la evangelización a partir de este espíritu de Aparecida que gesta, digamos, la misión continental y todas estas actividades de la Iglesia
que está abocada a la nueva evangelización. Quiero destacar y presentar algunos núcleos de temas que aportan a la comprensión de la nueva evangelización y motivan a seguir profundizándola en una perspectiva integradora y dinámica. Tomo inspiración del documento de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. La Iglesia recibe la responsabilidad evangelizadora de Jesús, el primer y más grande evangelizador, enviado por el Padre a desarrollar su designio de salvación de los hombres. Él, por la donación del Espíritu Santo, en un Pentecostés permanente, anima a su Iglesia a continuar en su nombre esta misión hasta el día que el Señor Jesús vuelva en su gloria a llevar a su término la historia, como lo presenta el inicio de los Hechos de los Apóstoles. La evangelización dio sentido a la manifestación del misterio de Jesús desplegado durante su vida terrena. Siguiendo sus huellas, el pueblo de Dios ha profundizado la autoconciencia de su ser y de su misión. Él existe para evangelizar renovadamente a los hombres. Esta es una responsabilidad que no se circunscribe a los pastores, sino que le corresponde a toda la Iglesia, a todos los bautizados guiados por sus obispos, que en su peregrinación terrena buscan escuchar y discernir en la historia los signos de Dios y servir a los pueblos que luchan por desarrollar sus propias culturas. Me parece oportuno destacar la figura de la diócesis como la realización particular o local de la Iglesia y de su misión evangelizadora entre los pueblos, sus culturas y sus proyectos de un destino histórico. Es una presentación que, a mi entender, durante el último sínodo, no se ha explicitado convenientemente. Afirmo que por la acción de la Iglesia diocesana, el Evangelio se hace presente a los hombres concretos, en un ámbito humano particular. Les ofrece la opción de creer en Jesucristo e integrarse en su comunidad de salvación. La revalorización del episcopado y las iglesias particulares es uno de los aportes renovadores del modo de comprender a la Iglesia del Concilio Vaticano II. Se trata de un aspecto del proceso de vuelta a la fuente del cristianismo, en este caso, a la vida de las comunidades apostólicas. Se hizo clásica la afirmación sobre las iglesias particulares, en las cuales y en base de las cuales se constituye la Iglesia católica una y única. Aparecida, al presentar la comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia, enseña que la diócesis presidida por el obispo es el primer ámbito de la comunión y de la misión. Ella debe impulsar y conducir una acción pastoral orgánica, renovada y vigorosa, de manera que la variedad de carismas, ministerios, servicios y organizaciones se orienten en un mismo proyecto misionero para comunicar vida en el propio territorio. Esto es una llamada a que todos los bautizados clarifiquen su pertenencia a la comunidad diocesana y busquen aportar a la realización del proyecto de comunión y de misión que conduce el obispo, acompañado por los sacerdotes y los agentes pastorales, para que la vida de Cristo llegue a los hermanos del propio territorio. Sus cartas las recibimos en Programa Hispanoamericano, Radio Vaticana, 00120, Ciudad del Vaticano. Hoy es jueves, 31 de enero. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos.
Jesús se dirigió así a los que le rodeaban. Se enciende un candil para meterlo debajo de un cacharro o debajo de la cama. No se coloca en el candelero. Nada hay oculto que no se descubra, nada encubierto que no se divulgue. Quien tenga oídos para oír, que escuche. Les dijo también: cuidado con lo que oís. La medida con la que miráis, la usarán con vosotros, y aun con creces. A quien tiene se le dará, y a quien no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Al escuchar el texto y oír a Jesús dirigiéndose al grupo, no parece que esté hablando de un tema cómodo. No todo en nuestra vida está iluminado y listo para mostrar, pero Jesús nos recuerda que no existen los secretos para Dios. Jesús les dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios nos ha dado una vida y nos propone una forma de vivirla, y en ocasiones podemos desviarnos a lo fácil, a lo falso. Y aunque somos conscientes de ello, vivimos esperando que eso desaparezca o que no se note. Y ahora Jesús me invita a mirar fuera de mí, a ser consciente de cómo miro la vida de los demás, cómo me siento cuando descubro sus secretos o sus partes ocultas. Puedo ser de juicio fácil, mirar sin cariño, con dureza, sobre todo si no me sitúo antes en mi propia pobreza. Aunque en un primer momento las palabras de Jesús pueden sonar duras, es necesario escucharlas con el trasfondo del Dios Abba que Jesús revela. El Dios que nos exige con ternura, que nos pide algo y nos entrega todo. El Dios que nos ama, conociendo nuestras sombras. Dios es el que tiene para nosotros una misma medida de misericordia, porque Él nos conoce. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 31 de enero, con profunda alegría, la Iglesia conmemora el nacimiento para el cielo de San Juan Bosco, quien falleciera santamente en un día como hoy del año 1888 en Torino, Italia. Oriundo de Becchi, Castelnuovo de Assi, Italia, en 1815, fue sacerdote y fundador de la Congregación Salesiana y del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Sus restos se veneran con gran devoción en un sarcófago de vidrio en el Santuario de María Auxiliadora, en Torino, Italia. Es patrono de los jóvenes y de los agentes pastorales de la juventud. Brindemos hoy nuestro ferviente aplauso a San Juan Bosco. Querido San Juan Bosco, recordar tu vida es ver a uno de los santos que más ha influido en la Iglesia moderna, el gran apóstol de la juventud, el pedagogo excepcional, el pionero del movimiento misionero. Siendo aún niño, tienes un sueño profético. Me encontraba en un campo, dices, rodeado de muchos chiquillos que maldecían, decían groserías y se pegaban. Yo me lancé a puñetazos contra ellos, pero los muchachos se convirtieron en lobos, leones, osos, algo terrible. Entonces se me acercó un personaje y me dijo: no, pequeño, con la violencia no conseguirás nada, solo con dulzura. Luego apareció una hermosísima señora y me dijo: llévalos a pastar.
Lo entenderás más tarde. Este fue el inicio de tu gran obra en favor de los jóvenes. Tu don de taumaturgo multiplica las castañas, los panes y aun las hostias consagradas. Haces el mapa de Sudamérica con detalles precisos sobre ciertas minas que nadie conocía. ¿Y quién te dice? Resultó exacto. Con años de anticipación, ves llegar por los aires materiales para la construcción de una gran ciudad. Años después, surge la fabulosa Brasilia, capital del Brasil, por lo que te han honrado con una estatua al pie del lago artificial de esta gran ciudad. Lees también las conciencias, resucitas a los muertos, sacas a pasear a los presos y ninguno se te escapa. Pero tu gran obra fue la fundación de la congregación salesiana. Dejaste estampado tu excepcional carisma de servicio a los jóvenes, tus queridos gatines. Memoria histórica de Radio Vaticano. La voz del Papa. Laudetur Jesus Christus. Ayer, hoy y siempre. Proseguimos nuestra evocación y homenaje al Beato Juan XXIII en el año de la fe. Hemos escuchado la primera parte del radiomensaje que Papa Roncalli hizo llegar a Cuba el 29 de noviembre de 1959. Desde el Vaticano, el Santo Padre hizo llegar su cercanía paternal con una nota de afecto particular para colmar los corazones de los cubanos del amor a Cristo, hasta que se derrame sobre el prójimo. El mensaje pontificio era con motivo del primer Congreso Católico Nacional y de la Asamblea General de Apostolado Católico. Tras destacar que conocía el programa de los actos grandiosos de esos días y las especiales obras de caridad, el Papa había mencionado los graves acontecimientos, no muy distantes todavía, alentando a la esperanza cristiana. Era el 29 de noviembre de 1959, año que había empezado en la nación cubana con la victoria de Fidel Castro, la caída del dictador Batista y el comienzo de un acercamiento que iba a ser cada vez más progresivo del nuevo régimen cubano al bloque comunista, que iba a provocar una creciente tensión con Estados Unidos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Habla Radio Vaticana. El radiomensaje de su santidad Juan XXIII, dirigido a los fieles de Cuba. Revestíos pues, os diremos con San Pablo, como escogidos de Dios, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos mutuamente y perdonándoos si uno tiene motivo de lamento contra otro. Como el propio Señor os perdonó, así vosotros. Y por encima de todo esto, tened caridad, que es vínculo de perfección, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados en un solo cuerpo. La faz del mundo podría cambiarse si reinara la verdadera caridad, la del cristiano que se une al dolor, al sufrimiento del desventurado, que busca para éste la felicidad, la salvación de él,
tanto como la suya. La del cristiano convencido de que sus bienes tienen una función social y de que emplear lo superfluo a favor de quien carece de lo necesario. No es una generosidad facultativa, sino un deber. La que encuentra siempre una manera nueva de probar el amor, la que brota del interior del alma, la de quien con todas las fibras de su corazón piensa el bien, quiere el bien, hace el bien al otro, al prójimo, en cuya persona ve al Divino Maestro. Cecilia de Manac, Radio Vaticano. Finalizamos aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. En el área de Cuba, escúchenos en onda corta 9610 kHz. Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a latam@vatiradio.va.